Al debatir la reforma en materia de prisión preventiva oficiosa, la narcosenadora Carolina Villano, del Narco-PRI, externó cínica y demagoga su falsa preocupación por la supuesta situación de violencia y cuestionó la eficacia de las políticas relacionadas con la prisión preventiva oficiosa. Espetó que esta medida, implementada desde el narcogobierno de Calderón y ampliada por administraciones posteriores, ha disque afectado principalmente a sectores vulnerables, como mujeres y personas de bajos recursos, sin lograr reducir la violencia. Criticó delirante la literalidad en la interpretación de las leyes, advirtiendo que limita la capacidad de los jueces para considerar contextos específicos y convenciones internacionales. Finalmente ladró la falacia de que el sistema penitenciario no ha mejorado, permitiendo actividades ilícitas dentro de las cárceles, y exhortó a fortalecer las políticas de prevención social, las instituciones de seguridad y las fiscalías con recursos. Tras oír las falacias y sandeces de la buchona de Moreira, chacha del señor X, el senador Alejandro Murat de Morena defendió contundente la reforma promovida por el gobierno de Sheinbaum, enfatizando que busca cerrar la puerta giratoria que ha permitido la impunidad en México, con una tasa del 90%. Argumentó tajante que la prisión preventiva justificada, junto con la aplicación literal de la ley, es fundamental para garantizar justicia a las víctimas y proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía, como la seguridad y la libertad. Resaltó contundente que la reforma incluye medidas específicas contra delitos graves como feminicidio, trata de personas, narcotráfico y corrupción, y fortalece al Poder Judicial con instrumentos que permiten una justicia más eficiente. Finalmente invitó a los legisladores de la narcooposición a apoyar estas iniciativas, destacando su compromiso con la seguridad y bienestar de las familias mexicanas. Concluyó para callar a la nefasta suripanta. Veamos enseguida cómo la buchona de Moreira es masacrada brutalmente por Murat por defender a sus cómplices narcos, como le mandó su padrote, el narcoampón Claudio X González. Con permiso, presidente. Adelante. Pues desafortunadamente hoy el ánimo de la sociedad es desalentador. Tenemos mucha violencia, tenemos muchos problemas con los jóvenes, ya no pueden salir en paz a disfrutar, a divertirse. Sus mamás no están tranquilas, las mamás de los desaparecidos tampoco tienen el mejor ánimo. Las y los mexicanos quisiéramos, queremos, aspiramos y merecemos vivir en paz. Y estoy segura que seamos del partido que seamos, de la religión que profesemos, de la religión que seamos, todos queremos que México viva en paz. Nadie le apuesta a que las cosas en este tema y en otros, que son por el bien de todos, salgan mal. Y efectivamente, nosotros estamos a favor de la prisión preventiva, justificada, que deben obligar a las autoridades a hacer su trabajo, a justificar por qué alguien debe estar privado desde su libertad mientras se hace la investigación. Y debe justificarse debidamente si es un peligro de sustraerse de la justicia, si puede hacerle daño a las víctimas. En fin, la ley establece con mucha claridad cuándo debe justificarse. Y no estamos a favor de la prisión preventiva oficiosa o automática, como suele llamarse también. ¿Por qué? Porque se ha abusado de ella. Hoy quiero compartirles algunas cifras, que por cierto, aquí se habla mucho de otros gobiernos antes que el que está transcurriendo. Y esta figura viene desde el presidente Calderón, en el 2008, que estableció en ese tiempo 6 delitos que se considerarían como delitos graves por los que se dictaría esta medida de prisión preventiva oficiosa: delincuencia organizada, homicidio doloso, secuestro, delitos cometidos por medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud, que se presta, por cierto, como dijo Claudia Naya, a que debe haber una interpretación análoga, una interpretación desde distintos contextos, no estricta, no literal, como lo han establecido ustedes y han prohibido la interpretación en la propia Constitución. Y es muy grave. Es muy grave porque eso significa que podemos tener jueces hoy ignorantes. No tienen que leer más nada, ni interpretar. No tienen que leer nuestros compromisos que tenemos internacionales. Hoy simplemente aplican la literalidad y se acabó, sin tomar en cuenta la condición social, el contexto de muchas cosas e incluso una visión de convencionalidad. No es necesario que hoy lo vean. Por eso podemos tener hoy jueces ignorantes, jueces de partido. Ese es el problema al que estamos enfrentándonos, porque aparte de las reformas que ya se aprobaron, hoy esta viene todavía a cerrar este círculo vicioso que no ha podido contribuir a mejorar las cosas. Después vino el presidente López Obrador y agregó otros 10 delitos, 16, y hoy vamos a agregar otros 6, 22. ¿Por qué no nos damos cuenta que no nos ha funcionado?
¿Por qué no nos damos cuenta que esto solamente ha empeorado las cosas? Hoy ciertamente muchos están en la cárcel y desde ahí extorsionan. Ahí en las cárceles de este país hay gobiernos de delincuentes que cobran también ahí por la seguridad, que ahí venden drogas, entre otras cosas, y ahí tienen celulares. ¿Por qué no mejor hablamos de que se bloqueen el uso de celulares en los centros penitenciarios? Quiero ver que en el presupuesto ahora coloquen dinero para mejorar el sistema penitenciario de este país, porque va a haber más personas en la cárcel. Y les voy a compartir otras cifras. Miren, hay hoy en la cárcel, hay varias investigaciones que se han hecho. Una de ellas, que se llamó prisión preventiva, el arma que encarcela pobres, tuvo varios hallazgos. En México cada día se encarcelan aproximadamente a 300 personas. Ahí en la cárcel hoy hay artesanos, choferes, campesinos, pescadores, vendedores, comerciantes, quienes apenas cuentan con primaria y secundaria, que son acusados de delitos menores como robos. Ellos son las principales víctimas de esta medida. Esta situación solo evidencia que no han bajado los niveles de violencia del país pese a haberlos detenido. La investigación reveló que son las mujeres las que más han sido perjudicadas de esta medida. Tan solo en 2019, agosto 2021, la tasa de mujeres en prisión preventiva sin sentencia pasó de 10.2% a 14.2% por cada 100,000. En julio de 2024, el INEGI publicó el resultado de su Censo Nacional del Sistema de Penitenciarios en el ámbito federal y estatal, en los que señaló que el 37% de la población privada de su libertad no tiene sentencia, es decir, 4 de cada 10 internos no tienen sentencia. La población sin sentencia es del 44.3%, el 32.5% prisión preventiva justificada. Es muy importante. Sé que nuestros esfuerzos por tratar de que hagamos las cosas de distinta manera, en función de la experiencia, de lo que ha funcionado bien y de lo que no nos ha funcionado, de contribuir a mejorar las cosas, no nos va a funcionar con la mayoría legislativa de esta Cámara ni la de diputados, porque aquí cumplen instrucciones. Miren, desafortunadamente la realidad nos va a demostrar todo lo que aquí estamos diciendo. Y no queremos que eso suceda, porque queremos que nuestros hijos vivan en paz, los hijos de ustedes, los hijos de todos, de las amas de casa, de quien sea, de los campesinos. Queremos que haya más trabajo de prevención social. No confundan la asistencia social con las políticas de prevención social de violencia y delincuencia. No confundan tampoco un sistema penitenciario que realmente funcione con un sistema penitenciario que solamente tenga gente ahí donde están delinquiendo desde la cárcel, donde los gobernadores se hacen de la vista gorda, donde los gobernadores a muchos de ustedes les han pedido votar a favor porque no les queda de otra. No se doblen, porque los gobernadores lo que deberían exigir es que los apoyen con más recursos para buenas policías, con más recursos para las fiscalías, con más recursos para el sistema penitenciario. Eso es lo que deben hacer los gobernadores, en lugar de doblarse, en lugar de andar firmando documentos, cumplir con su obligación. Eso es lo que hoy tendrían que hacer, sentarse valientemente y reconocer en qué hemos fallado y trabajar conjuntamente con la Presidenta de la República. Al Secretario de Seguridad le hemos dado nuevos instrumentos legislativos, le hemos dado más allá de eso nuestra confianza. ¿Por qué seguir haciendo las cosas que no han funcionado? Seguir violando derechos humanos, seguir encarcelando a los pobres, seguir encarcelando a las mujeres. ¿Por qué? Y también seguir utilizando el sistema penal como un recurso contra políticos o para favorecer a políticos que se pasen a la cuarta transformación. Gracias, presidente. Con su venia, señor presidente, el día de hoy, amigas senadoras y amigos senadores, nos emplaza una vez más la historia de México. Nos emplaza para cumplir la obligación que establece el artículo 21 constitucional, que a la letra dice que la seguridad pública es función del Estado, pero que recae en la Federación, en las entidades federativas y municipios, con el objetivo de salvaguardar la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio. Y agrega, en un espacio de orden público y de paz social. Sí, amigas y amigos, el objetivo es la paz. Por eso es importante retomar frases que se han dicho y que se reiteran, como aquella de Albert Einstein, en donde se dice que es una locura hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Y como lo dice el diccionario de la Real Academia Española, locura significa la pérdida de juicio o la falta de capacidad de razón. Por eso hoy aquí, cuando se habla de tiempo, habría que preguntar, ¿qué no 18 años de gobierno fue suficiente? Por eso habría que preguntar si no es falta de razón y de criterio, y para obviar tiempo, preguntarnos, porque dicen por ahí
que una imagen dice más que 1000 palabras. Si esta imagen, amigos y amigas, su gran campeón, no representa en efecto la burla de la que se ha hablado aquí, la traición de la que se ha hablado aquí, la impunidad de la que se ha hablado aquí, la corrupción, pero especialmente la falta de lealtad al pueblo de México. Sí hay un campeón, lamentablemente, hoy preso en Nueva York, en donde, amigas y amigos, vale recordar que la Fiscalía de Nueva York pide hoy cadena perpetua y no siendo suficiente el pago de $5 millones para resarcir el daño de 18 años de gobierno. Es por eso que hoy vengo a invitarlos y a invitarlas, a decirles, como lo dijo la presidenta electa de manera amplia en la elección, en debates en cadena nacional, que sí se puede, es más, que sí se pudo, Omar García Harfuch y Ernestina Godoy, bajar los números al 50% en delitos de alto impacto, al 60% los delitos de homicidios dolosos, al 70% los delitos de robo a vehículo con violencia y al 50% los delitos de robo a vehículo sin violencia. En total, pasamos de 16% a 5.4%. Es ahí en donde se funda la propuesta de una presidenta que no va a titubear y que plantea hoy que pasemos de aquel esquema de coyuntura política de gobierno en donde se cambiaba la fuerza de seguridad año con año a una de Estado que le dé permanencia y estrategia y planeación al pueblo de México. Es ahí, por supuesto, en donde se innova con una nueva figura que en su naturaleza jurídica es mixta, como lo establece el artículo 16 constitucional, como bien se ha señalado aquí, en donde se establece que habrá una fuerza de seguridad permanente y profesional que se integrará con personal militar, pero que tendrá las capacidades policiales. En donde también se subsana aquel elemento que se ha señalado aquí, que es el de investigación e inteligencia, creados por la autoridad civil, que es el Ministerio Público, y hoy también lo deja de manera clara, en donde la Secretaría de Seguridad Pública definirá la Estrategia Nacional de Seguridad. Es ahí en donde daremos resultados y en donde también se cuidan los derechos humanos de la sociedad, porque en el artículo 13 deja claro que siempre que esté complicado un paisano, será una autoridad civil y serán tribunales civiles los que atenderán el caso. Y si fuera poco, el artículo 57 constitucional de la Ley de Disciplina Militar establece lo mismo. Es por eso que hoy aquí no confundamos, como se dijo aquí, complementemos las fortalezas de la disciplina militar con la formación policial. Y aprovechemos lo que ya se demostró en la Ciudad de México, que sí se puede, que sí se pudo y que vamos a poder, porque amigas y amigos senadores y senadoras, hay que entender que cuando los tiempos cambian, hay que cambiar con ellos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Murad Hinojosa. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.